¿Cómo vive usted? Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso lo encontramos en Mateo 7:17. ¿Una fuente produce agua dulce o produce agua amarga? No puede producir las dos a la vez. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El buen corazón produce buenas cosas. El corazón malo produce cosas malas. ¿Quiénes son los que realmente aman al Señor Jesucristo? Veamos a Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sabe uno que tiene la vida de Dios, que conoce a Dios verdaderamente? En 1 de Juan 2:3 encontramos la respuesta. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La prueba, la evidencia es la conducta, la manera que vive. Por el otro lado, hostilidad hacia Cristo en el corazón también se manifestará en su conducta. Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Los engañadores y los engañados y los engañadores se identifican en 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está de mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 3:10 dice, en este se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es cuestión de decirlo, es cuestión de vivirlo. Obediencia a la palabra de Dios es el requisito espiritual más básico y el elemento común de todo creyente. El creyente verdadero responde a la palabra de Dios con obediencia. Veamos en nuestro texto de hoy Santiago 1, empezando en versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Eso es fundamental. Y si usted es oidor solamente, dice que usted está engañándose a usted mismo. ¿Pero engañándose de qué? De su salvación, de su autenticidad como creyente. Es la marca de creyente auténtico que esa persona tenga un deseo de obedecer la palabra de Dios. Es más que solo un oidor, es hacedor. Recuerde que Santiago está trazando pruebas de la fe viva a través de todo el libro, la epístola de Santiago. Usted puede tomar su vida y evaluarlo a la luz de Santiago y para encontrar si usted es salvo o no. Recuerde, el primer examen era la forma que usted responde a las pruebas. Una prueba es simplemente una situación que Dios trae a su vida para fortalecerle, para separarle de su dependencia en el mundo. ¿Cómo responde usted a las pruebas? Es un indicador si realmente ha confiado en el Señor. ¿Se acuerda? La segunda prueba de su fe es cómo responde usted a las tentaciones. Ahora, las tentaciones no vienen de Dios. La tentación es una invitación a pecado, a la maldad. La forma que maneja ambos la prueba como la tentación le indica el tipo de fe que tiene. Sea fe que salva o sea fe que no salva. Ahora la prueba número 3, ahora ¿es usted oidor, solo un oidor, o es oidor y luego hacedor? Hacer es la indicación correcta. Si usted puede venir y escuchar y escuchar y escuchar y nunca pone en práctica lo que escucha, usted es solo oidor. Si puede venir y escuchar y el deseo profundo de su corazón es de hacer lo que escucha, eso es el pulso de la vida de Dios en el alma del hombre. Jesús lo dijo muy claro en Lucas 6, 46.
Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué afirma que usted es seguidor de Jesús y que Él es su Señor y no se compromete a obedecerlo? Después sigue en versículo 27. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí viene un ejemplo. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero semejante es más el que oyó y no lo hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. En otros evangelios dice sobre arena, sin fundamento, la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Podría haber sido una casa de lujo, con todos los adornos y todas las ventajas, pero si no tiene fundamento, cae. Y la caída y la ruina de aquella casa fue grande. Mire, el meollo de la vida espiritual no es un compromiso momentáneo que pronto se le olvida. El meollo es obediencia a largo plazo. Debe haber un momento donde yo me comprometo definitivamente a obedecer la palabra de Dios. Eso marca la dirección y el accionar de mi vida. Al llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo, yo manifiesto la autenticidad de mi salvación. Pero si el deseo más profundo de su corazón no es de comprometerse definitivamente a obedecer a Dios vivo, entonces lo que usted piensa que es la fe que salva, realmente es algo menor y usted es engañado. Eso nos lleva de nuevo a Santiago capítulo 1. En toda esta sección, la palabra de Dios es el enfoque. Mire como decimos la semana pasada. El énfasis es la palabra de Dios. Mire en versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y al iniciar a versículo 19, por esto dice, esto sí lo saben, que es la palabra que nos dio vida eterna. Y la palabra de Dios se hace centro de esa nueva vida. Y usted continuamente hace la palabra de Dios en lo que dice. Como usted responde a la palabra de Dios, como yo respondo a la palabra de Dios, indica cuál es nuestra condición espiritual. La semana pasada vimos que Santiago nos dijo que la fe verdadera se demuestra por recibir la palabra adecuadamente. Recibirla con sumisión, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, eso es de sumisión. Recibirla con pureza, despojándose de toda inmundicia, el acto y la abundancia de malicia, las intenciones, y recibir con humildad, con un espíritu enseñable la palabra implantada. Ahora, en Santiago 1, del 22 a 27, no solo debemos recibir la palabra, debemos reaccionar a la palabra de Dios. Leamos de nuevo, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra pero es muy importante. Es importante oír con sumisión, con pureza y con humildad. Pero oír no es suficiente. Tiene que avanzar un paso más. Es decir, que tiene que hacerla, obedecerla en la vida. Entonces el mandato que viene claro, pero sed hacedores. Y como está en presente el sentido de ser hacedores continuamente. Mire, mi temor más grande es que ustedes escuchan la palabra de Dios tanto y tantas veces
pero que harían tan poco con ella. Están inundados en la riqueza de la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces, pero la tratan como si fuera arena en vez de oro. Tienen tantas oportunidades de escuchar y aplicar la palabra de Dios, pero dejan la parte aplicativa para otra ocasión, una y otra vez. Dios dice, sed hacedores. Eso es lo que Dios manda. Usted está en la obligación de ser hacedor. ¿Cuántas veces puede usted escuchar y nunca aplicar lo que acaba de escuchar? ¿Qué significa el término hacedor? La palabra implica una persona con una vida caracterizada por hacer. Mire, es una cosa luchar en una guerra, es otra cosa ser soldado. Es una cosa construir una vez una casa, es otro ser constructor. Es una cosa enseñar una lección, es otro ser maestro. Nosotros entendemos eso. Debemos ser caracterizados como hacedores, hacedor como hábito de la vida. Y el contrario, que dice, y no tan solo oidores. No tan solamente oidores. La palabra oidor tiene la idea de oyente. En la universidad ofrecen cupo a los que solo quieren ser oyentes. Eso significa que van a las clases solo para escuchar. No tienen que hacer las tareas, no tienen que hacer el proyecto, no tienen que hacer el examen. Vaya que un montón de oyentes tenemos en la iglesia el día de hoy. Solo quieren oír. No quiero involucrarme, dicen. Solo oír. Vienen y escuchan el sermón. ¡Qué buen sermón!, dice, nos gusta. Se sienten religiosos y luego ya han salido. Ningún cambio en la vida. Tienen el privilegio de escuchar, pero no quieren compromiso con Dios. Vienen, escuchan la palabra de Dios, pero nada cambia. Piensan que todo lo que tienen que hacer es solo escuchar la palabra de Dios. Oyentes. Eso es lo que Santiago está diciendo. El oír no es el fin en sí mismo. Es el medio para llegar a un fin, el fin de la obediencia. Y si usted solo viene y oye y nada cambia en su vida y se piensa religioso y piensa que confía en Dios para la salvación, entonces usted está engañado. La prueba de la fe genuina es la disposición de escuchar la palabra de Dios y aplicarla en su vida. Tal como hubo 3 elementos en recibir la palabra, aquí Santiago nos da 3 elementos de hacerlo también. Veamos el primero, en versículo 22. Somos hacedores de la palabra al aplicar la palabra sin engaño. Miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si somos hacedores de la palabra, estamos en punto. Si somos solo oidores, estamos engañados. Son los que solo disgustan sermones como las muestras en el supermercado, pero no disgustan de la gracia de Dios. Solo disgustan sermones. Cualquier respuesta a la palabra que no sea obediencia es engañado. Es engaño. Admiración de predicador, engaño. Estímulo intelectual, engaño. Sentimientos emocionales, engaño. Todos son engaños si nada ocurre en la vida. A Satanás le gusta tenerlos contentos con solo escuchar la palabra. La palabra engañándoos a vosotros mismos, significa calcular mal. Hace un error de cálculo. En la NASA hicieron un satélite que valía $5,000 millones para orbitar a Marte, para darle vueltas a Marte. Hicieron todos los cálculos para insertarse precisamente en el órbito alrededor de Marte. Pero en el cálculo insertaron una medida en vez de otra.
El resultado era que el satélite se estrelló en Marte y hasta ahí llegó. Si usted calcula que escuchar es suficiente, sin aplicar la palabra a su vida, sin obedecer la palabra, usted ha calculado mal. Es un error garrafal. Está engañado si no entiende la deidad de Dios. Los que se permiten descansar con solo escuchar el medio de la gracia de Dios, sin someter su corazón al poder de la palabra, para que reciban la gracia y manifieste su obra en la vida, ellos cometen la misma locura que un obrero que se contenta con tener todo lo último en las herramientas sin usarlas. La misma locura que de un hombre pereciendo de hambre, que se exalta con tengo pan, pero nunca lo come. Diríamos que sería ridículo que uno se muere de hambre con pan en las manos. Una persona que tiene herramientas y no hace ningún trabajo. Pero igual de estúpido, de necedad, es alguien que escucha y no hace. Es un engaño. En versículo 23, Santiago nos da una ilustración de uno que es solo oidor. Mire lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí es su punto. ¿Hacedores de la palabra? Bien. Los que solo oyen están engañados. Porque dice, porque si alguno, esa es una referencia general. Cualquiera que sea oidor de palabra y no un hacedor. En otras palabras, aquella persona que toma la ruta de engaño. ¿Cómo es el oidor que no es hacedor? Santiago nos da un cuadro verbal de alguien que escucha y no hace nada. Mire el siguiente versículo. Dice, semejante al hombre, en versículo 23, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Semejante al hombre que considera. Esa palabra considerar significa mirar con cuidado, observar con mucha precisión. No es solo así echarle una mirada así al paso. No, significa que mirar con cuidado, observar con mucha precisión. Pero mirando en un espejo su rostro natural. Ese es su cuadro, el cuadro que Santiago nos presenta. Rostro natural literalmente dice el rostro de su nacimiento, es decir, su identidad. Se ve como es. Aunque los espejos de aquel tiempo solo eran metal pulido, por considerar la imagen cuidadosamente por largo rato, uno podría tener una muy buena idea de cómo, de lo que ha visto, de cómo se aparece. Entonces la persona que oye y no hace es semejante a una persona que mira en un espejo y ve el rostro de su nacimiento, ve su identidad, ve su rostro natural. Luego, ¿qué hace? Versículo 24. Porque él se considera, ahí está la palabra de nuevo, considera a sí mismo, observa con precisión a sí mismo y se va. O literalmente se ha ido. Se considera, mira y se va. Y sin el espejo enfrente, luego dice, y luego olvida cómo era. Se olvida qué tipo de hombre era. Se le olvida lo que vio en el espejo. Me ha pasado que estaba en camino al culto en la iglesia y toqué la cara y no me había afeitado. Estaba en mi rutina después de bañarme, algo pasó, tal vez se timbró el teléfono, hubo otra cosa que había que atender en el mismo momento y se me olvidó por completo afeitarme, pensando que lo había hecho. Miré un momento y con la distracción me fui sin hacer nada. Se nos pasa a todos.
Si no hace algo en el momento cuando se ve que necesita hacerse, se volverá ocupado en la vida y se olvidará qué cosa alguna necesitaba hacerse. Ese es el punto de Santiago. Tiene que hacerlo mientras lo ve. Mañana el sermón de hoy se habrá ido. Es doloroso pensarlo, pero tal vez duraría un día o tal vez dos, pero no dura mucho, ya que no está al frente del espejo. Y si no lo arreglo mientras lo veía, tal vez nunca lo arreglaría. Se le olvida. El que solo escucha es el hombre que viene al espejo, o digamos a la palabra de Dios. El espejo, la palabra de Dios, le muestra su pecado, le muestra lo feo en su vida, las manchas, lo que está malo en su vida, y exige porque lo ve y que lo reconozca, que haga algo al respecto. Pero se distrae, se va otra vez al mundo, se olvida de lo que vio y lo que reconoció y nunca se arregla con Dios. Por el otro lado, ¿cómo es el oidor que sí hace la palabra de Dios? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo en lo que hace. El que mira atentamente. Este sí de verdad ha mirado. A primera vista, uno parece que oidor es el que se ha considerado más atentamente y el hacedor solo lo mira. Pero la palabra aquí usada significa agacharse para investigar con precisión. Entra con ganas y investiga hasta el último detalle. Agacharse significa humillarse a uno mismo, mirando con gran deseo y esfuerzo en el espejo. Quiere discernir lo que se revela en el espejo. ¿Cuál es su actitud a venir a la escucha de la palabra de Dios? Puede ser clave en su reacción a la palabra de Dios. ¿Prepara usted su corazón antes de entrar? Dice usted, Dios, quiero mirar intensamente en el espejo, quiero ver exactamente cómo es mi rostro natural. Quiero ver todas las manchas y defectos y todos los lugares que necesitan arreglo. Y Señor, vengo con un corazón que dice, muéstrame dónde está el problema para que pueda ver que se ha cambiado esa falta. Hoy es su actitud. Espero que no dure tanto la prédica. Espero que sea interesante. O en cuanto a su devocional, no tengo mucho tiempo hoy para mi devocional. ¿Cuál de los dos es su actitud? ¿Se humilla usted ante la palabra, agachándose para mirar cuidadosamente en la palabra de Dios? Espera que el Espíritu Santo utilice la palabra como espejo para mostrarle dónde ha fallado, para que de inmediato, mientras todavía mira, puede clamar a Dios y rendirse en obediencia a largo plazo para corregirlo. Esa es la actitud que Dios espera. Si su actitud es otra, ya se entromete en todas las distracciones de la vida. El espejo no está y se olvida cómo era y sigue igual como antes, como si nada. Si así es su vida, debe revisar si de veras es salvo. Miren versículo 24 en el libro 25 de nuevo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál es la única ley perfecta que haya sido dada? Por supuesto, la palabra de Dios. Es la única fuente de nuestra libertad. Se llama ley porque es la instrucción autoritativa y obligatoria de Dios. Y a mirar en ella, continuar en ella, encuentra la libertad de su alma. Pero usted dice, ¿pero no es la salvación por la gracia?
El hecho de que la salvación es por gracia no significa que no hay ninguna ley. Hay la ley moral de Dios, que Dios espera que guardamos. Jesús vino a cumplir la ley, no para deshacerla. Nos refleja a nosotros la santidad de Dios en su palabra y su expectativa para nosotros. Nos demuestra nuestra condición pecaminosa y nos dirige a Dios para nuestra salvación. Y como creyente nos dirige al Espíritu Santo para el único poder para vivir según las expectativas de Dios. Al encontrar la salvación y el poder del Espíritu Santo nos libera de esclavitud al pecado. ¿Qué pasó con el hacedor? A mirar atentamente en la palabra de Dios. El hacedor no se le olvida de su estado, sino que, ¿qué dice? Dice, y persevera en ella. A mirar atentamente en la palabra de Dios, el hacedor persevera. Persevera en mirar a la revelación de su pecaminosidad. Ve todo lo que no es correcto en su vida, todo lo que no agrada a Dios y quiere despojarse de ello. Lo quiere botar. Eso es el carácter que marca un cristiano verdadero. ¿Demuestra usted ese tipo de carácter? El hombre tiene un disgusto natural al serio pensamiento espiritual. El hombre natural no le gusta pensar seriamente en cuanto a su condición espiritual. No quiere tomarlo en serio. No quiere ver a sí mismo. No quiere ser honesto en su autoexamen. Tal vez por temor, orgullo, frivolidad, lo llevan a la distracción. El que realmente conoce al Señor tiene ese anhelo de verse a sí mismo, tal como está, para avanzar en su conformidad a la imagen de Cristo. Dice, corro a la palabra y digo, Dios, muéstrame qué tan feo soy. ¿Dónde están mis fracasos? Para que al verlos pueda yo ir a ti para la cura. Tal vez va a la casa después de escuchar la palabra enseñada. Y antes de dormir, lo toma su Biblia y lo lee de nuevo. O cada día la revisa y clama a Dios, Dios, cambia mi vida, cámbiame. Persevera y no es oidor olvidadizo. No deja que escape en el olvido la palabra que ha sido enseñada. Se agacha delante de Dios y vea la palabra como la perfecta ley que lo libera. ¿Puede imaginar lo que pasaría si personas empezaran a vivir así? En cuanto de la palabra de Dios, persevera y persevera hasta le diga que realmente es y dónde se encuentra realmente, hasta que abra todo lo podrido en su vida y luego usted clama a Dios para corregir esas áreas. El creyente verdadero vea las cosas tal como son y su voluntad se une con la voluntad de Dios para que ame hacer lo que la Biblia le manda hacer. Dice, la última parte del versículo 25, será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. La bendición no está en la escucha. La bendición está en el hacer. ¿Se acuerda de Josué 1:8? Es algún versículo bastante conocido. Dios está hablando a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma tónica de Santiago para Josué. Dice, meditarás en él de día y de noche. No lo deja escapar, no lo deja ir al olvido. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para ser hacedor de la palabra de Dios.
la escucha, la mira atentamente, la medita día y noche y luego empieza a cambiar su vida, a mostrarle quién y qué es usted. Mire, entre el oidor y el hacedor, ambos miran a la palabra de Dios. Ambos escuchan, ambos están observando la Biblia. Ambos ven los problemas en su vida. La diferencia es que el hacedor en el mismo momento, se compromete a Dios a obedecerle. El oidor sale sin ningún compromiso a la obediencia, sintiendo un poco molesto, que le había entrometido o aún un poco rebelde. Recuerdo un tiempo en mi primer trabajo en una escuela cristiana, que asistí a una conferencia bíblica. El predicador era impactante. Fui después a felicitarle. Le dije algo como, lo que usted dijo hoy fue muy impactante. Quiero que sepa que la palabra llegó a mi vida. Muchas gracias. Nunca olvidaré su respuesta. Me miró a los ojos y dijo, pues, ¿qué va a hacer al respecto? Entonces giró y salió. Pero eso me pegó en la mente. ¿Qué va a hacer al respecto? Hoy al enseñar la palabra de Dios, tengo todo el derecho de decirle a usted, ¿qué va a hacer al respecto? No por mi causa, no por tu causa, y por la causa de quien le dio su palabra. El hacedor la pone en práctica, la pone en el vivir. Uno ve crecimiento y ve progreso, y esa es fe verdadera que trabaja. La palabra protege, expresa, empodera la vida. Es más que una experiencia emocional momentánea. La aplicación de la palabra cambia una vida entera. Entonces, al recibir la palabra, recíbala sin engaño. Póngala en acción. Aplíquela en el mismo instante. Hay dos elementos más en cuanto a hacer la palabra, pero los veremos el próximo miércoles. Son de igual de importantes. Oremos. Señor, hemos escuchado muchísimo. Haznos hacedores, Señor. Guárdenos del desastre de ignorar la vida divina tuya. Señor, hay algunos que han sido contentos de solo oír y nunca aplicar, nunca obedecer. Quienes piensan que son religiosos, pero son engañados y son condenados a infierno eterno. A los de nosotros que hemos empezado a cultivar hábitos de ignorar a tu palabra, mirando en el espejo y saliendo como uno que no conoce al Señor. Señor, perdónanos. Enséñanos a aplicar tu palabra sin demora, para que seamos bendecidos por tu mano. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú no detengas ninguna cosa buena de nosotros, pero nosotros nos removemos del lugar de bendición a rehusar aplicar tu palabra. Ayúdanos a correr con pies veloces, a poner tu palabra en práctica, en vez de engañarnos a nosotros mismos, que estemos seguros en lo que sabemos, aunque nunca aparece en la manera que vivimos. Que seamos, Padre, íntegros, hacedores inmediatos de la palabra que hemos escuchado. En nombre de Jesús. Amén.